Bayelit y Sander bajaron las escaleras junto a la llamada de su madre, Úrsula. En el vestíbulo esperaba un hombre con una maleta, alguien por quien ambos sentían una profunda aversión. Bayelit, Sander, os presento a David, exclamó con entusiasmo. Ahora va a formar parte de nuestra familia. Mamá, replicó Bayelit con desdén, aún no has terminado de divorciarte de papá. Bueno, afortunadamente eso se solucionará pronto, replicó su madre con firmeza, disgustada porque sus hijos no compartían su entusiasmo. ¿No es una falta de tacto? Bayelit insistió, negándose a ceder. Bayelit, le espetó Úrsula enfadada a su hija. ¿Es ese su coche?, preguntó Sander, echando un vistazo a través de la puerta principal aún abierta al vehículo menos que impresionante, pero ahora familiar, aparcado en la entrada. Dijiste que este tipo tenía éxito. Papá se ha comprado un todoterreno Mercedes de primera. Es bastante impresionante. Me alegro de volver a veros, chicos, dijo David algo incómodo tras la desfavorable comparación de Sander. Sí, yo también quiero mejorar. Tengo un ascenso en camino, así que pronto nos irá bien a todos. Ni Bayelit ni Sander parecían impresionados, un silencio incómodo impregnaba el ambiente. Bienvenido, David, a nuestra casa. Úrsula siseó a sus hijos, furiosa por su grosería. Sí, lo que tú digas, replicó Bayelit sin amabilidad mientras ambos niños volvían a subir las escaleras. Solo necesitan un tiempo para adaptarse, tranquilizó Úrsula a un David visiblemente afligido mientras sus hijos se retiraban a sus habitaciones. Hablaré con ellos. Ya entrarán en razón. 6 meses antes, Bayelit, 16, y Sander, 12, se habían enterado de la separación de sus padres al descubrir la infidelidad de su madre. Durante 2 años, habían sido testigos de las constantes discusiones de sus padres, de la frialdad de su madre hacia su padre, Gary, de sus continuos menosprecios hacia él y de sus frecuentes fines de semana fuera con amigos y familiares. Los esfuerzos de su padre por salvar el matrimonio habían destrozado sus corazones, su autoestima menguaba. A pesar de los intentos de terapia, David siempre parecía estar al acecho. Durante las ausencias de su madre, oían los gritos de su padre por la noche y su confianza en su madre se desmoronaba. Después de 2 años, Gary llegó a su punto de ruptura. Al descubrir pruebas de su aventura, inició el proceso de divorcio, alegando la implicación de David. Ambos padres reunieron a sus hijos para explicarles la inminente separación. Sander lloraba y Bayelit miraba a su madre con hostilidad apenas disimulada. Úrsula evitó mirar a sus hijos a los ojos, hirviendo de ira mientras se dirigía a ellos con incomodidad. Intentó compartir la culpa con su padre, pero sus palabras no sirvieron para convencerla. Lo único que podía ofrecer era admitir que se había enamorado de otra persona. Los 3 meses siguientes fueron angustiosos mientras Gary buscaba un nuevo lugar donde quedarse. Su marcha, aunque fue un alivio, no contribuyó a aliviar el tenso ambiente de la casa. Bayelit y Sander albergaban una inmensa ira hacia su madre, que seguía demasiado enamorada de David como para darse cuenta de su angustia. A medida que se desarrollaba el proceso de divorcio tras la marcha de Gary, la animosidad entre Gary y Úrsula se intensificó. Gary pidió la custodia total de los niños y de la casa. Úrsula tomó represalias, exigiendo una pensión alimenticia además de la manutención de los niños, insistiendo en que Gary siguiera pagando la hipoteca de la casa y permitiendo solo visitas supervisadas para Bayelit y Sander. El divorcio se alargó durante 6 meses, culminando con una sentencia insatisfactoria por parte de un juez poco impresionado. Gary seguía obligado a pagar la mitad de la hipoteca hasta que Úrsula se volviera a casar, si es que lo hacía alguna vez, y a pagar la manutención de los niños. La custodia se complicaba por la edad de los niños. Bayelit podía elegir a su padre custodio, pero Sander no. Se decidió que Sander residiría principalmente con Úrsula durante la semana y pasaría los fines de semana con su padre. A regañadientes, Bayelit hizo lo mismo por el bien de su hermano pequeño. Con lágrimas en los ojos, confió en su padre, que se mostró muy orgulloso de su decisión desinteresada. El divorcio estrechó los lazos entre Bayelit y Sander, sobre todo porque a Bayelit a menudo le tocaba cuidar de su hermano mientras su madre seguía ocupándose de David. Un mes después de la separación, Úrsula llevó a Bayelit y a Sander a cenar para presentarles a David. Los niños no tardaron en discernir quién era David en realidad. Bayelit, Sander, este es David, el hombre con el que he estado saliendo, presentó Úrsula con orgullo, agarrando la mano de David.
Así que es el chico con el que engañaste a papá, se mofó Bayelit, mientras Sander se encorvaba, con los brazos cruzados, enfurruñado y evitando el contacto visual. Bayelit, espetó Úrsula, escudriñando el restaurante para comprobar si alguien había oído el comentario de su hija. No pasa nada, Úrsula, dijo David con una sonrisa incómoda, no contento con el desdén de Bayelit. Ojalá tu madre y yo nos hubiéramos conocido en otras circunstancias. Cuando seas mayor, te darás cuenta de que el amor no siempre se desarrolla como esperas. Sí, papá lo aprendió por las malas, replicó Bayelit. La ira apareció en el rostro de David y Úrsula luchó por contener su furia. Sander, he oído que eres todo un jugador de béisbol, intentó cambiar de tema David alegremente. Sí, soy bueno, respondió Sander malhumorado, evitando el contacto visual. Quizá tú y yo podríamos ver un partido alguna vez. David se ofreció con una sonrisa. Eso sería genial, ¿verdad, Sander?, añadió Úrsula alegremente. Gracias, David. No, fue la única respuesta de Sander. Las sonrisas de David y Úrsula se desvanecieron, el ambiente de la mesa se volvió tenso con la hostilidad de Bayelit, el enfurruñamiento de Sander, la frustración de David y la ira disimulada de Úrsula. La comida transcurrió en silencio, y ambos niños rechazaron el postre, ansiosos por marcharse. Eso fue increíblemente grosero por parte de ambos. Úrsula reprendió a sus hijos con enfado mientras los llevaba a casa. David estaba haciendo un esfuerzo por conoceros y le habéis faltado al respeto públicamente. No me gusta, murmuró Sander desde el asiento trasero. Le elegiste a él antes que a papá, añadió Bayelit. Papá es mucho mejor que él. Úrsula se enjugó una lágrima, visiblemente molesta. Si le das una oportunidad, llegarás a quererlo como yo. Es un hombre increíble. Bayelit y Sander miraron indignados por la ventanilla del coche, sin ofrecer respuesta. Al llegar a casa, se fueron directamente a sus habitaciones, dejando a su madre disculpándose entre lágrimas con David por teléfono por su comportamiento. Papá, no puedes estar de acuerdo con esto. El grito frustrado de Violeta resonó mientras compartía su encuentro con David. ¿No puedes decirle a mamá que no queremos estar cerca de él? No, no me parece bien, respondió Gary, cambiando su tono de exasperación a uno tranquilizador para calmar a su hija. Pero este día tenía que llegar. Poco puedo hacer a menos que suponga una amenaza. Conociendo a tu madre, probablemente lo verás más veces. No te castigaré por cómo te comportes con él. Eso depende de tu madre. La intuición de Gary resultó acertada. Úrsula se convenció de que Bayelit y Sander acabarían encariñándose con David. Era demasiado maravilloso para que no lo hicieran. David empezó a visitarlos para cenar y pasar la noche, intentando conversar con una respuesta mínima. Traía regalos que eran desechados por descuido y encontrados más tarde en la basura, sin abrir. Úrsula incluso presentó a David y a sus padres como los abuelos adoptivos de Bayelit y Sander, pero fue en vano. A pesar de su frustración y de la confusión de los padres de David, Bayelit y Sander seguían distantes. Bayelit, Sander, tenemos que hablar, se dirigió Úrsula a sus hijos, ocultando su intensa frustración. Su comportamiento distaba mucho de ser normal. A pesar de sus esfuerzos por integrar a David en sus vidas, se negaban insistentemente. Estaba convencida de que Gary estaba influyendo en ellos. Necesito entender por qué tratáis así a David. Has sido amable, pero no le das una oportunidad. ¿Te está diciendo tu padre que actúes así? Papá dice que es tu problema, no el suyo. A él no le importa, replicó Violeta. Y no nos gusta David por lo que le hizo a papá. No puedo creer que nos lo impongas. Violeta, David y yo tenemos una relación amorosa. Tenéis que aceptarlo, respondió Úrsula, sonando exasperada. Él formará parte de tu vida, te guste o no. Arrepintiéndose al instante de sus palabras, añadió, no quería decir eso. Entonces, nos lo estás imponiendo. Violeta se hizo eco del miedo de Úrsula. Nadie está obligando a nadie. David formará parte de nuestra familia. Solo quiero que le aceptéis. Dejad que os traiga la felicidad que me trae a mí, suplicó Úrsula, su frustración evidente. Sigue pareciendo que nos lo estás imponiendo. Tienes que aceptar que no nos gusta y que nunca nos gustará, afirmó Bayelit con firmeza. ¿Y qué hay de ti, Sander? ¿Sientes lo mismo por David? Acusó Úrsula, buscando la opinión de su hijo. Sander se limitó a negar lentamente con la cabeza, disgustado. Es que no quiero tener nada que ver con él.
Úrsula no podía comprender el comportamiento de sus hijos. Se sentía exasperada y frustrada. Su relación con David se resintió por ello. Los únicos momentos que disfrutaban eran cuando Violet y Xander estaban con su padre los fines de semana. Le parecía que todo era mejor cuando aún estaba casada. Cuanto más pensaba en ello, más convencida estaba de que Gary estaba influyendo en ellos. Tras su conversación con los niños, se aseguró de que Gary tuviera encuentros visuales con David durante las idas y venidas. Quería demostrar que ella, David y los niños formaban una familia feliz, a la que no afectaba la presencia de Gary. Al principio, ver a David parecía afectar a Gary, pero finalmente se mostró más feliz y relajado. Intentó enviar a David a casa de Gary a recoger a los niños por despecho, pero los niños se negaron a subir a su coche, obligando a Gary a llevarlos a casa en su lugar. El siguiente plan de Úrsula era que David se mudara con ellos. Sorprendentemente, él se mostró reticente. A pesar de sus problemas con los niños, ella creía que todo estaba bien entre ellos. Sin embargo, allí estaban, David en la puerta principal con su maleta y sus pertenencias en su coche poco llamativo, una vez más rechazado por Violet y Xander mientras Úrsula lo consolaba. Úrsula esperaba que la mudanza de David hiciera que Violet y Xander lo aceptaran, pero estaba muy equivocada. Un hogar ya tenso se volvió aún más tenso. Violet y Xander insistieron en ignorar a David. Las comidas se volvían silenciosas y cualquier intento de David por interactuar se topaba con un silencio incómodo hasta que se retiraba. Los intentos de involucrarlo en las actividades familiares fracasaban. Incluso cuando Violet y Xander se veían obligados a participar, no cambiaba nada. Muy pronto, David empezó a quejarse y sugirió que Violet y Xander pasaran más tiempo con su padre. Úrsula, lívida, llegó a su punto de ruptura y se enfrentó a Gary mientras recogía a sus hijos de su antigua casa. «Gary, tienes que hablar con tus hijos sobre lo que le están haciendo a David», le espetó enfadada. «Sea lo que les estás diciendo, tienes que ponerle fin. ¿Qué esperas que haga?» Gary se encogió de hombros. «Tú fuiste quien metió a ese tipo en sus vidas, no yo. Sé exactamente lo que estás tramando. Será mejor que pares o llevaré esto a los tribunales y cortaré el acceso de Xander y Violet». Úrsula amenazó. «Estás loca». Gary rió incrédulo. «Me engañaste con él, y ahora te quejas de que nuestros hijos no aceptan al imbécil de tu novio. ¿Quizás una relación nacida de la infidelidad no fue tan buena idea? Violet y Xander distinguen el bien del mal. Pueden formarse sus propias opiniones, no necesitan que yo se las diga. Ya son mayores para decidir. Lo que pase entre ellos y David no es mi problema». Úrsula frunció el ceño hacia su exmarido y volvió a la casa furiosa. El intento de vacaciones solo funcionó porque Violet y Xander se fueron por su cuenta, dejando a Úrsula y David juntos, ofreciendo a su tensa relación un impulso temporal. La indiferencia de Gary hacia la relación de David y Úrsula se hizo evidente. Durante la cena, después de que Gary hubiera dejado a Violet y David, los chicos hablaron con entusiasmo de la nueva novia de Gary, que había visitado inesperadamente mientras Gary estaba fuera. El improvisado encuentro fue sorprendentemente bien. Un Gary nervioso regresó para encontrar a sus hijos creando lazos con su nueva pareja. Tras algunas conversaciones incómodas pero tranquilizadoras, los niños la abrazaron. Úrsula apenas podía contener su rabia mientras escuchaba. Tras casi 6 meses de intentos, sus hijos apenas mencionaban a David y, sin embargo, en un encuentro imprevisto, abrazaron a la nueva novia de Gary. A pesar de las dificultades, Úrsula estaba decidida a demostrar el éxito de su relación con David. Su actividad en las redes sociales se disparó. Publicó fotos de ella y David, sonrientes y abrazados, subrayando lo afortunada que era. Había instantáneas de ella con los niños y de David asistiendo a sus eventos, los partidos de béisbol de Alexander y los de fútbol de Violeta. Se esforzaba por presentar a David como el padrastro cariñoso de sus hijos. Pero solo podía fingir hasta cierto punto. El cumpleaños de Xander se convirtió en un tema polémico. Úrsula lo organizó en su casa, sin escatimar esfuerzos ni gastos. Los amigos de Xander y sus familias fueron invitados, junto con los parientes de David, a quienes Úrsula se refería ahora como los primos de Xander y Violet. Sin embargo, Xander insistió en que Gary fuera invitado, y Gary quiso contribuir a la celebración. Xander se lo pasó en grande, al igual que Violet, mezclándose con los hermanos mayores de los amigos de Xander. Sin embargo, la presencia de Gary perturbó el evento. Mientras Úrsula presentaba orgullosa a David a todo el mundo,
Los viejos conocidos de Gary estaban ansiosos por ponerse al día con él. David se encontró marginado en su propia casa. Los hijos de Úrsula se desentendieron de David y su familia. Sander ignoró descaradamente a David, negándose a hacerse fotos con él pero posando alegremente con su padre, algo que notaron los invitados a la fiesta. Gary, sin querer, estaba socavando la fiesta meticulosamente planeada por Úrsula. Entonces, en lo que Úrsula consideró un movimiento increíble, David se arrodilló y le propuso matrimonio con un anillo que la pilló completamente desprevenida. Abrumada, Úrsula lloró de alegría, provocando aplausos ante la sentida propuesta. Fue el momento más feliz de su vida. Insistió en una foto de familia, los 4 juntos. Si hubo algún murmullo negativo, no lo captó. Para ella, significaba el comienzo oficial de su nueva unidad familiar. Si Baielit y Sander albergaban alguna reserva sobre el inminente matrimonio de Úrsula con David, no lo revelaron. La proposición de David pareció cambiarlo todo. Su actitud hacia él cambió drásticamente. Empezaron a relacionarse con él, a pasar tiempo a solas e incluso a sonreír a su alrededor. La tensión que había persistido durante meses desapareció. Úrsula se sintió como en familia, cumpliendo un sueño que había tenido desde que conoció a David. En medio de su euforia, Úrsula no vio razón alguna para posponer la boda. Estaba prevista para el comienzo de las vacaciones escolares de verano, lo que permitiría a Gary tener a los niños mientras ella y David se embarcaban en su luna de miel. En un principio, quería casarse justo después de que finalizara su divorcio, pero cuestiones prácticas relacionadas con la educación de los niños retrasaron los planes. Sin embargo, la falta de entusiasmo de Gary la desanimó. Su tibio felicidades y su encogimiento de hombros le parecieron vacíos. Parecía completamente indiferente. Para Úrsula, divorciarse de él había sido la decisión correcta. Los preparativos de la boda habían sido impecables. Todos los preparativos salieron a pedir de boca y todos los invitados confirmaron su asistencia. El día de la boda amaneció soleado y cálido, un escenario perfecto, aparentemente desprovisto de posibles contratiempos. En las semanas previas a la ceremonia, Úrsula percibió un cambio en el comportamiento de sus hijos, una excitación nerviosa que no podía precisar. Parecía como si estuvieran esperando algo con impaciencia. Naturalmente, supuso que se trataba de la boda y de las inminentes vacaciones escolares. Después de todo, tenían papeles vitales que desempeñar. Sander la llevaría al altar y Baielit sería su dama de honor. Úrsula había esperado que su padre cumpliera el papel de llevarla al altar, pero a pesar de su asistencia, habían desarrollado una antipatía por David. No obstante, Úrsula disfrutó de la experiencia de comprar el vestido de novia con Baielit, mientras que Sander parecía contento comprando un traje junto a David. El lugar de la boda, un hotel a orillas de un lago con unos terrenos pintorescos, era un telón de fondo encantador para las fotos. Úrsula rebosaba emoción como nunca antes en su vida. Durante el ensayo de la boda, Úrsula observó que Baielit y Sander intercambiaban numerosas sonrisas, como si estuvieran tramando algo. Sin embargo, su alegría de meses anteriores desapareció, sustituida por desgana y desinterés. Parecían indiferentes y había que insistirles una y otra vez para que colaboraran. Los susurros y las risas constantes hacían del ensayo un asunto arduo. Úrsula sintió que su frustración iba en aumento, pero David salió en su defensa. Tranquilos, solo son niños. Puede que estén excitados o nerviosos. Sus palabras tenían sentido. Baielit y Sander parecían aceptarlo por completo. ¿Por qué si no se iban a portar mal? El día de la boda comenzó sin contratiempos. Úrsula y Baielit se entregaron juntas al peinado, las uñas y el maquillaje, irradiando belleza como madre e hija. El catering y las flores llegaron puntualmente, preparando el escenario para un día perfecto. Sin embargo, justo antes de la ceremonia, surgieron los problemas. Sander desapareció y Baielit se aventuró a buscar a su hermano, retrasando su regreso. Fuera de la capilla del hotel, Úrsula se paseaba ansiosa. Todos los invitados estaban dentro, esperando, incluido David. ¿Dónde estaban sus hijos? No podía imaginar casarse sin ellos. ¿Dónde estaban?, preguntó, agitada, cuando por fin regresaron. Sander, ¿dónde está tu flor en el ojal? Sander sonrió satisfecho y miró hacia abajo. Lo habré dejado en la habitación, contestó, mientras Baielit reprimía una risita. No tiene gracia. Soltó Úrsula con furia. Sander, ve a buscarlo, ahora.
Su arrebato sobresaltó a Sander, que rápidamente corrió de vuelta a su habitación. El estrés comenzó a burbujear dentro de Úrsula. Con todo perfecto, no podía permitir que nada descarrilara ahora. Un ujier salió de la capilla para comprobar la situación. Mi hijo acaba de olvidar su boutoniere, se rió entre dientes con los ojos en blanco. Chicos. En su interior, sin embargo, la risa estaba lejos de su mente. 15 minutos después, Sander regresó con la flor en la mano. Úrsula lo cogió rápidamente y se lo colocó ella misma. Ajustando el atuendo de Sander, comentó irritada, «De verdad, Sander, tienes 13 años. Deberías saber cómo vestirte. Intenta mantener la compostura el resto del día». Agarrando el brazo de Sander, forzó una sonrisa. «Vale, Violet, vámonos». Violet abrió la puerta de la capilla, guiando a su madre y a su hermano por el pasillo. En su estrés, Úrsula no notó la ausencia de sonrisas en los rostros de Violet y Sander. Al llegar al final del pasillo, Úrsula sonrió emocionada a David y le dijo hola. Besó a sus dos hijos, que se sentaron delante. Absortos en una conversación susurrada, fueron interrumpidos por una tos y una mirada severa del maestro de ceremonias que provocó las risas de los asistentes a la capilla. La ceremonia comenzó. El maestro de ceremonias alabó el resplandor de Úrsula y celebró la feliz ocasión para ella y David. Habló de la incorporación de David a su familia, lo que provocó sonrisas entre Úrsula, David y los niños. Los amigos se pusieron en pie para elogiar la compatibilidad de la pareja, aliviando el estrés de Úrsula mientras la felicidad la envolvía. Antes de los votos, el maestro de ceremonias anunció, la ley estatal me obliga a preguntar si alguien de los presentes se opone a la unión de Úrsula y David. El silencio invadió la sala. Surgieron una o dos risitas nerviosas antes de que Violet y Sander saltaran bruscamente de sus asientos, gritando al unísono, protesto. Úrsula se dio la vuelta, con el horror grabado en el rostro mientras miraba fijamente a sus hijos. El maestro de ceremonias dio un paso atrás, sobresaltado, y entre los invitados se oyeron jadeos. David miró al frente y sacudió lentamente la cabeza, riendo con incredulidad. Violet, Sander, ¿qué estáis haciendo? Esto no tiene gracia. A Úrsula se le llenaron los ojos de lágrimas, incapaz de comprender las acciones de sus hijos en el que debería haber sido el día más feliz de sus vidas. De todas sus vidas. Violet se adelantó, explicando su objeción a los invitados reunidos. Muchos de ustedes se preguntarán por qué mamá y David se apresuran a casarse después de que ella se separara de papá. La verdad es que estuvieron saliendo durante casi 2 años mientras mamá aún estaba casada con papá. Mamá engañó a papá con David. David, ¿es verdad?, preguntaron los padres de David, con la voz llena de mortificación. David permaneció en silencio, inmóvil. Murmullos de asco surgieron entre los invitados. Silencio. Úrsula siseó a Violeta, el pánico se apoderó de ella. Esto se estaba convirtiendo en una pesadilla. La mayoría de los invitados no eran conscientes, no era algo que ella o David quisieran difundir. Despreciamos a David. Él es la razón por la que nuestros padres se separaron, intervino Sander. Papá siempre estaba molesto porque mamá estaba con David. Tuvimos que vivir con ellos mientras mamá salía con David, y luego le obligó a entrar en nuestras vidas. No queremos que David se case con mamá, ni que sea nuestro padrastro, ni siquiera que forme parte de nuestras vidas. Mamá, si te casas con David, queremos vivir con papá. El tono de Violeta casi gruñó a su madre. Violeta, por favor, no hagáis esto, las dos, imploró Úrsula, volviéndose hacia David. Dadme un momento. Hablaré con ellos. Arreglaré esto. David negó con la cabeza, dirigiéndose a su novia con una inesperada calma. Diablos, no. He terminado. No pienso pasarme el resto de mi vida siendo faltado al respeto por esos chicos. No les caigo bien, y estoy seguro de que ellos no me caen bien a mí. He invertido tiempo y dinero, y todo lo que recibo es falta de respeto. Me casaré contigo si me eliges a mí antes que a ellos. Úrsula vaciló, desgarrada, incapaz de tomar la decisión que se le pedía. No lo creo, replicó David y salió de la capilla. Úrsula, desesperada, le agarró del brazo. David, podemos solucionar esto. No, no podemos, porque no está roto. Es la realidad, dijo David, saliendo a grandes zancadas de la capilla. Las lágrimas corrían por las mejillas de Úrsula, dejando estelas de rímel que manchaban su rostro mientras veía a su novio alejarse de su vida. ¿Por qué?
¿Por qué me habéis hecho esto?, preguntó a sus hijos, con la voz cargada de dolor. Te odiamos por lo que le hiciste a papá, replicó Sander, con un tono gélido. Nos hiciste vivir con el tipo con el que engañaste a papá. ¿Quién hace eso? La ira de Bayelit se encendió. Hiciste que nuestras vidas, y la de papá, fueran miserables. La claridad se apoderó de Úrsula. En todo el tiempo que había pasado con David, no había pensado en cómo afectaría a sus hijos. Después de separarse de Gary, estaba convencida de que llegarían a querer a David. ¿Cómo no iban a quererlo? Pero nunca lo hicieron y probablemente nunca lo harían. Había dañado irreparablemente su relación con las dos personas a las que más quería, y puede que nunca volvieran a quererla. Úrsula se desplomó en el suelo, sollozando. Lo siento muchísimo. Nunca quise hacerte daño. No sabía que te sentías así. Nunca pensé que nada de esto pasaría. Te quiero. Por favor, os quiero. Extendió los brazos implorante hacia sus hijos en la capilla ahora vacía, anhelando que la abrazaran. Bayelit y Sander dudaron, sus expresiones reflejaban ahora una mezcla de disgusto y culpa. Su plan había logrado su propósito, pero nunca esperaron ver a su madre reducida a este estado destrozado. Bayelit, ¿tienes tu teléfono?, preguntó su abuela con suavidad. Bayelit asintió y sacó el teléfono del bolso. Tú y Sander, volved a vuestras habitaciones y cambiaros. Llamad a vuestro padre para que os recoja. Os quedaréis con él a tiempo completo durante un tiempo. ¿Pero mamá? La preocupación de Bayelit era palpable mientras miraba a su llorosa madre, la culpa estrechaba su cerco sobre ella. No te preocupes por tu madre. Cuidaremos de ella. Llamaré a tu padre esta noche y se lo explicaré. Podrás ver a tu madre dentro de unos días, cuando se haya calmado. Lo siento, no esperábamos que pasara esto. Pensábamos que solo se enfadaría con nosotros, expresó Bayelit, su angustia evidente. La abuela de los niños envolvió a los dos angustiados niños en un reconfortante abrazo mientras su abuelo ayudaba suavemente a su hija a levantarse del suelo y la guiaba fuera de la capilla. Miró con tristeza a sus hijos, que ahora también lloraban abiertamente. No hay necesidad de disculparse. A tu abuelo y a mí nunca nos gustó David, ni lo que tu madre le hizo a tu padre. Las repercusiones de sus acciones hacia ti y hacia tu padre están calando hondo, y le va a pasar factura. A largo plazo, será lo mejor, pero a corto plazo, la vida va a ser muy dura. Tiene que ganarse tu perdón y reconocer que te ha empujado a este punto. Con tu padre, tendrá que forjar una nueva relación civilizada y volver a respetarle como padre de sus hijos. Hizo algo terrible. Dudo que tu padre la perdone mientras viva. Tu madre tiene mucho que sanar y aprender. Puede que le lleve años de terapia. Te amo, Bayelit. Te quiero, Sander. No te preocupes, todo estará bien. Tu abuelo y yo siempre estaremos aquí para ti. Ahora, vamos a casa. Los dos niños abandonaron la escena de la desgarradora caída de su madre a manos de su abuela, sin echar una segunda mirada atrás.